El día que Hernán Godoy no se presentó para un programa de Psycho Geek. Es la primera vez que Hernán Godoy falta a un programa de Psycho Y Geek. me gusta que hay silencio sobre todo. Bueno, ahora ya voy a empezar el sonido, pero no importa. No es la primera vez que Hernán Godoy falta a un programa de Psycho Geek. Ah, ya. Pero son contados con los dedos, ¿o no? Porque es que el alma No, El- sabéis que Es su programa. es su programa. Sí, Él- solo no se llama el show de Hernán Godoy porque le pusieron Psycho por Geek. derechos de autor, porque el nano nos Sí. cobraría derechos de autor, si no se podría llamar perfectamente Nano y sus amigos. Nano y sus amigos. Hernán claro. Godoy y sus aventuras, y sus desopilantes aventuras. No, hubo un periodo en que el Nano estaba trabajando, estudiaba en la noche cuando hacíamos Psycho Geek, Ah, en la ya. otra etapa. Entonces el Nano como que turnaba algunos días y nos Mm. turnábamos todos. Manera rara de comenzar. Saludo, por supuesto, a mi izquierda, derecha de sus pantallas, la maravillosa Lu. Debería venir el Álvaro más seguido a estar en el centro. Jamás me habían hecho una introducción tan maravillosa como esta. Maravillosa, me gusta esa palabra. Y a mi derecha, a su izquierda, por supuesto a su izquierda, que es lo importante, Así es, eso es lo importante. el hater serial que alguna vez te dijeron, un odiador serial. Odiador serial. Mira. Pancho Tentáculos. Lo acojo esa denominación con gratitud. Con gratitud. Acógela, abrázala. La abrazo, sí. Es que de repente hay que abrazar el hater interno. y Yo decir, estoy muy en contra del estoicismo y de esta cosa así de estar siempre buena onda y todo, y como un poco negar todos esos sentimientos que son tan necesarios como el odio, la rabia y el enojo. Hay quien dice que el odio puede... hay coaches de odio. Gente que en vez de ser como coach de optimismo, es ayudar a canalizar el odio Sí, para lograr cosas. como Mira. que todo el mundo te dice como que tenéis que bloquear el odio, ¿no? Pues tenéis que... O sea, es sano igual dejarlo salir, yo creo. Y yo creo que es sano estar molesto. A mí Sí, de repente me gusta ser absoluta. hater y Sí, ser está bien. hater solo por ser hater o porque no me gusta. Bueno, es que está de moda no sé, lo positivo. El wellness que le dicen. Eso es. Sí, Entonces, no sé, yo creo que como gente que no seguimos las modas, imponemos moda. Ahora- Podemos imponer la moda de abraza tu hater tu interno. hater interno, sí. El Mm. hater ¿Por qué interno no? merece un espacio en la vida. Por supuesto. Yo soy hater de Shrek. Sí. Sí, choca la... Oh, Sí. primera vez que estoy Mira, rodeado. ahora que no está Nano, podemos odiar a Shrek. Odiamos a Shrek. Este era el momento que yo estaba esperando. Primera vez que estoy rodeado de más gente que no le gusta Shrek que Sí. gente que le gusta El Shrek. Shrek. Ah, El Shrek. Mati, ¿a ti te Shrek. gusta Shrek? no. Yo soy trekista. ¿Se puede decir un término? Cae el Trekista. peor término que he escuchado en mucho tiempo, pero caen las pifias desde la galería de allá arriba. Sí, me encanta. Me No, encanta. terrible. Bueno, ahora voy a tener que aguantarte el hater. No, es el una película hater. absolutamente sobrevalorada. Oh. Sí, demasiado. Sí. Si Yo- fuera por los memes. No y digo- eso, y eso. No digo que sea mala, pero no es tan buena Sobrevalorada. como mucha gente dice. Sí, porque Sí, por una, eso una película sobrevalorada. sobrevalorada no necesariamente es mala, pero Sí. la hacen ver mejor de lo que es en realidad. Como Keanu Reeves. Sí. Él es exactamente Me igual. encanta que estemos partiendo este programa sacando todas nuestras cosas que nos molestan. Keanu Reeves no me molesta tanto, pero creo que también tiene sus cositas. Es más Keanu Reeves que actor. Es que Keanu Reeves como persona es una buena persona, pero como actor es un pésimo actor, Sí. que ha hecho pésimas películas y una otra película buena en la que no ha actuado bien. ¿No les pasa que Keanu Reeves es Keanu Reeves en cada película que Así hace? es. Y, Sí. sí. Sí, le pasa a muchos actores. Sí. Que como- son ellos Bruce mismos, Willis ¿no? también. También. Bruce Willis. Pero Hace él de es un Bruce muy Willis. buen Bruce Willis, yo creo. Sí, o sea, es que nadie más puede hacer de Bruce Willis que el propio Exacto. Bruce Willis. Es como Nicolas Cage. Sí, pero yo ahí tengo todavía mis dudas. Y La, 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 la. Sí, yo todavía tengo ahí. Hablando de hater, ¡oh! Odio a Nicolas Cage. Insisto que me gustó mucho partir este programa así. Gracias a que Nano no está, pudimos partir soltando toda nuestra ¿Viste? frustración Ahora interna. vamos a terminar el programa sintiéndonos súper Sí, bien. yo ya me siento más ligeritos. liviano. Sí, me siento Ah. como una pluma. Vamos a empezar un tiro así. Al contrario, lo pesado. Nada que ver. Pero no. ¿Y qué nos convoca el día de hoy? Hablando de Keanu Reeves, de Odio, de Shrek. Mira, que tienen que ver hasta cierto punto. Sobre todo Shrek. Sobre todo Shrek. No, vamos a hacer una especie de antesala porque hoy tenemos a un invitado que nos está esperando ahí, a Cristian Luco, Por supuesto. que está estrenando su capítulo final, su tomo final de La Grieta. Amigo de Psycho y Amigo amigo de de la la casa. casa. No ha Sí. estado una, no ha estado dos, ha estado un par de veces. Creo que tres.
Creo que Sí, 3. probablemente Creo que ha 3. estado 3 o quizás 4. No sé, pero ha estado hartas veces ya amigo de la La, casa. la gente Cristian- lo puede revisar. Sí, lo puede buscar. Ya amigo de la casa, Cristian Luco, estaba con nosotros varias veces. Y para la antesala vamos a hablar un poco de lo que son, cómo se ha retratado en el cine los asesinos en serie, que es un tema que se ha venido como tomando en serio hace relativamente poco. Ujú. Como que los antecedentes más antiguos que hay, como de juicios de asesinos que matan de forma sistemática, no pasan más allá de la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Y hay uno en particular que se descubrió durante el proceso o mientras ocurría la Primera Guerra Mundial, que era muy extraño porque lo que hacía él era tomar gente que quería salir de Francia, si mal no recuerdo, quería salir de Francia debido a la guerra, y él, en vez de como ayudarlos a cruzar la frontera, era un doctor. En vez de ayudarlos a cruzar la frontera, se los llevaba a su clínica y los mataba. Los Buena, encerraba. pues, Herbert West. Sí, absolutamente. Los encerraba como en un cuarto escondido que tenía en su clínica y los empezaba como a matar a través de gases y venenos. Y él tenía una mirilla en donde los iba viendo morir lentamente. Y cuando lo atraparon en su como lugar de trabajo, tenía cientos de maletas y equipajes de toda la gente que había matado. Hay una foto de una pared llena de maletas. Y claro, la gente que era como refugiado, que se iba a ir del país, como que si no aparecían más, como que era un clima de guerra, entonces como que nadie ponía mucha atención. Casi El que por escenario azar. perfecto. Sí, el escenario perfecto, casi que por azar como que pillaron a este tipo. Entonces, ese es uno como de los antecedentes más antiguos que se tienen como de haber encontrado a una persona que mataba sistemáticamente o que ahora se le llama asesino en serie. Claro, porque yo creo que tiene que haber habido en la historia más asesinos en serie, pero claro, Probablemente. registros. Probablemente. Y me parece, ¿de qué año fue, perdón? Es durante la Primera Guerra Mundial. Ya, como que puede calzar que pueden quedar registros en esa época y que se haya dado en esa época. Cuando empezaste a hablar de gases, Sí. también como que me llamó la atención. De repente. Ujú. Oye, Mm. se reportó. Se reportó. Permiso, me llaman en el sótano. Se reportó y es muy pavo porque no sabía a través de qué estaba hablando y estaba hablando a través del Facebook de Radio Touch, porque no también administrador. Y dice, Álvaro, ¿qué haces en mi lugar? Qué elegancia la de Pancho. Qué lindo chaleco, Lu. Sí, es muy lindo. Traté de imitar lo más posible la voz del nano. Mira, te salió bastante mal. Y me salió bastante. ¿Qué querés que te digan? Jamás tomé en cuenta que estaba yo imitando al nano. Nano, eres tú. Y no mandó saludos. No mandó Mira. saludos ni mandó Me justificativo. siento herido, sí. Tiene hasta que Justificativo de la mamá. Tiene hasta que termine el programa para enviar un justificativo. Sí, Yo me si conecté no, con internet el pésimo. El próximo jueves con el apoderado acá en el programa. Señor apoderado, comunica usted. La mamá Claro. del nano tiene que venir acá al programa a justificar la ausencia. Tiene que llegar antes con el apoderado. Si no, no entra. Si no, no Claro, entra. si no, no entra. Claro. Bueno, y en el cine es un tema que se ha tocado también relativamente poco. Hay películas puntuales que han tocado el tema del asesino en serie de formas distintas. Y la primera película que lo hace es M, el vampiro de Düsseldorf, que Ujú. está basada en un hecho real de un asesino en serie al que se le apodó el vampiro de Düsseldorf en Alemania. La película es del director Fritz Lang, director emblemático del expresionismo alemán, director de Metrópolis, ¿verdad? Y que M es su primera película sonora. Es la primera película en donde Fritz Lang pasa del cine mudo al cine sonoro. Ujú. Y lo hace con esta historia en donde retrata un poco ya con bastante ficción en realidad. Obviamente toma como de base estos asesinatos y los lleva a un campo como de la ficción. Y una de las cosas notables es primero el actor que hace de el vampiro de Düsseldorf, de este asesino, que es Peter Lorre, actor que se va a hacer muy famoso en el Hollywood clásico, sobre todo como en películas de cine negro y algunas películas de terror más adelante. Y otra de las cosas notables es que este es el primer paso de Lang
al cine sonoro y lo hace de forma magistral. O sea, el manejo de Lang con el sonido de la película es pero impecable. Lo otro es precisamente el final de la película, porque la película termina con una especie de juicio a este personaje, pero no no un juicio como del poder judicial alemán, sino que los ladrones del barrio atrapan a este tipo y le hacen como un juicio como entre Público. ellos. Ah, no, solo entre ellos, no Solo público. entre ellos, claro. Y claro, como que entra un poco como la visión del pueblo herido ante este monstruo. Y entra también este debate entre cómo enjuiciar a alguien que está perturbado mentalmente y que comete estos asesinatos. Y ahí la actuación de Peter Lorre es súper buena porque él dice, no puedo evitar hacer esto que hago. Como que es algo que me llama y todo. Y claro, todos estos maleantes lo quieren matar, lo quieren linchar. Entonces, es súper interesante cómo Lang plantea todo esto desde una discusión que va a ser súper adelantada a la época también. O sea, cómo vamos a enjuiciar a personas que están mentalmente mal, ¿verdad? Pero que obviamente cometieron delitos absolutamente horribles. Son enjuiciables, ¿verdad? Merecen ir a la cárcel o merecen ir a una institución mental. O sea, y todos esos planteamientos los pone Lang en la mesa y lo hace de una forma realmente magistral. Que me parece que sería como súper adelantado a la época también. Absolutamente, sí. Sí, ese tipo de pensamiento Sí. o ponerlo en tela de juicio, porque, o sea, si mal no me equivoco, como decía Milton Millas, en esa época todavía se usaba que la gente que tenía algún trastorno mental se llevara a un psiquiátrico Claro. donde Ujú. se sometía a un montón de torturas. Exacto. O sea, Básicamente. Sí. Entonces, siento que es muy adelantado a la época también. Sí, y si no pasaba eso, literalmente lo condenaban a una ejecución. Claro. Entonces, claro, hoy en día un poco la ciencia médica está un poco más avanzada en cuanto a la psicología de estos personajes, se han hecho estudios y todo, pero en la época de la película y de lo que ocurrió con el vampiro de Düsseldorf, no se tenían todas estas concepciones y que Lang lo haya puesto ahí y más encima la película no te da una respuesta, sino que te deja ahí todos estos planteamientos para que el público reflexione sobre ellos. Y eso también es súper interesante, como que tampoco la película busca ponerte una idea en la cabeza, sino que solamente te plantea el asunto para que entre en la discusión. Claro. Y creo que eso es súper, súper importante. Porque uno sería como un poco más moralista, decir, oye, esta es mi visión, esto es lo que yo creo, Claro. sino que se lo deja al público. Entonces, como para pensar, señores, al final de la película. Claro, justo te iba a preguntar eso, si en la película entonces no tratan de generarte algún tipo de simpatía o empatía en algún momento por el asesino. No, de hecho, te deja en esa área ambigua, en donde por un lado comprendes que el tipo tiene un problema mental, pero por otro lado también dices, bueno, se necesita hacer justicia porque él mataba a niñas pequeñas, las violaba y las mataba. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces también está como esta cosa de las madres que dicen, mátenlo, mátenlo. Entonces tú decís como, bueno, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos Claro. esta cosa? ¿Por qué te pregunto eso? Porque igual suele pasar en las películas de asesinos seriales o de asesinos, de ladrones o criminales en el último tiempo, que termina tratando de romantizarse al criminal, al asesino, lo que sea, y son películas donde, pueden haber muchas películas donde se romantiza y donde tratan de generar algún tipo de simpatía por el Exacto. criminal, por el villano, entonces uno trata en algún momento que gane. Y hace un par de años que hicieron la película de Ted Bundy, Sí. Justo me que estaba la acordando de hizo- eso, sí. actuada por Zac Efron. Ujú. Él trató de ser muy enfático, o eso dijo al menos, que él quería actuar la película solo si no se trataba de romantizar a Ted Bundy y no se trataba de generar empatía por él dentro de la película. Claro. Porque finalmente creo que es un error desde el punto de vista de guión, de dirección, de todo, de proyecto, hacer a cualquier tipo de criminal y tratar de romantizarlo, tratar de que la gente en algún momento en la película quiera que que ni siquiera el antagonista, el personaje cumpla o Claro. salga bien. Sí. Tomando en cuenta que al mismo Ted Bundy le llegaban cartas de admiradoras. Claro.
Sí, po. Era un tipo, y que es una gran característica de algunos asesinos en serie, que son súper carismáticos. Claro. Claro. Y ese carisma hace que puedan atrapar a lo que ellos ven como una presa. Correcto. ¿Mm? ¿Es el de Ted Bundy? Sí. Y pintoso además, o si no, no lo estaría interpretando Zac Efron. Es muy perturbador lo mucho que se parece Zac Efron Sí, a por Ted eso. Bundy. Sí, Y ahí me pasa eso con las películas, que claro, cuando uno empieza a ver una película donde hay un criminal o algo y uno empieza de a poquito a sentir algo por el personaje, es como, mierda, ¿estoy yo equivocado? O sea, ¿yo estoy haciendo algo mal? ¿O la película lo está haciendo bien? ¿O es como, aléjate? Sí, sí. Y hay mucha también, y eso hace que exista mucha mitología dentro de la figura del asesino en serie. Sobre todo ahora que hablaste de esta romantización, el personaje de Hannibal Lecter hace eso. Claro. Sí. ¿Sí? Tanto en la serie como en la película. Se romantiza a este personaje que es un asesino en serie, pero que está lejos de ser un asesino en serie real. Ujú. Porque todas las características que tiene el personaje no tienen nada que ver con lo que es realmente un asesino en serie. O sea, esta cosa del personaje, del asesino en serie intelectual, carismático, muy inteligente, autoconsciente de su maldad, como que es un mito. O sea, solo conozco un caso en donde hay un asesino en serie que fue tan inteligente que era como autoconsciente de del propio peligro que él representaba para la sociedad, que es... se me fue el nombre. vamos, Bueno, Pancho, vamos. me voy a acordar en algún Sí, minuto. sí, sí. Pero, claro, el mismo Ted Bundy, muchos dicen que era una persona inteligente, que él mismo se defendió en el juicio y todo. Sí. Él lo que quería era hacerse pasar por inteligente. Él Claro. era un tipo que no tenía no era un tipo brillante, de hecho. Era astuto entonces. Solamente era astuto. Y bueno, y la policía era bastante deficiente también en cuanto a atraparlo, porque contaba con pocas herramientas también en Y ese todo, entonces. en verdad, yo el otro día viendo, no la película, sino el documental, bueno, lo traía hace mucho tiempo, que le hayan permitido defenderse solo en un juzgado, o sea, como que... Y no es la primera vez que pasa. Claro, y Mm. tú por eso decías, la justicia en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es absurda, o sea, el tipo a puro carisma, puro bla bla, logró muchas cosas y se pudo Sí. escapar, o sea, se escapó del Sí. pues, juicio por una ventana. Sí, pues. se escapó del juicio. Como de película tonta, o sea, Eso Sí. fue escandaloso. Como que Eso dice, fue súper ¿cómo escandaloso. puede pasar esa weá? O sea, Sí. En La Ley y el Orden retratan en un capítulo, hay una especie de la asesino... ley y el orden. Tun, tun. Hay un asesino, o sea, un tipo que es como un acosador de la personaje principal. Ujú. Y al final, claro, tienen, bueno, una historia más o menos larga que pasa en varios capítulos, no seguidos, pero pasan. Y en uno de los juicios que tiene que enfrentar este tipo, se defiende solo. Y claro, ahora recién lo estoy ligando, claro, se pudieron haber basado en la figura de Ted Bundy porque el tipo es carismático, Ujú. había un montón de gente que lo seguía, sobre todo mujeres, que, ay, ¿cómo le pueden creer a esta detective? Y que ella tuvo así como el honor de estar con él. Y no sé, ¿cómo puede estar ahora diciendo que no está de su lado, etcétera, etcétera? Claro. Claro, entonces también se basa en eso y en estas deficiencias que tiene el sistema judicial en Estados Unidos, porque eso es lo que muestran en Estados Sí. Unidos. Claro, Ted Bundy sobre todo era un tipo absolutamente macabro en cuanto a los crímenes que cometía, así, un tipo absolutamente perturbado, pero tenía toda esta como presencia externa. Lo mismo también ahora está este documental en Netflix de John Gacy, No lo que he era visto, no. que era un tipo que era como que ayudaba a la comunidad, ¿cachai? Y hacía fiestas infantiles, como que ayudaba como en cosas de caridad, ¿cachai? En la seguridad del barrio. Era un tipo que absolutamente se ganaba a la gente y adquiría poder a través de como esta cáscara exterior de bondad. Pero el tipo llevaba a jóvenes a su casa, los asesinaba y los cadáveres los iba enterrando en la propia casa. Ah, este es el tipo en que se inspiraron para IT, ¿o no? En- O sea, hasta se cierto dice, punto. se dice que sí. Porque él se vestía de payaso Claro, para fiestas sí. infantiles. ¿Como poco? Pogo. Es Pogo. Es Pogo. Sí, es Ah, Pogo. ya, ahí está. Sí, yo igual lo conocía como Pogo. Sí, Como sí, el sí, nombre tú- real era como, ¿qué? Claro, cuando me dijiste el nombre me quedé pensando, todo calza, claro. Y claro, como que al final todo ese carisma es una pantalla. Y eso es lo que pasa con los asesinos en serie. Ellos tienen una falta de emocionalidad y de empatía que los hace irse por ese camino. Pero para poder desenvolverse en la sociedad tienen que saber
imitar esas emociones y esa como empatía. Pero no es que ellos sientan esas cosas, sino que para sobrevivir en la sociedad tienen que como aprender a imitarlo. Claro. ¿Sí? Nos salimos un poco del tema directamente de las películas, pero Ujú. ¿cuál es más apegado a la realidad? ¿El asesino serial tipo Pogo o tipo Ted Bundy que aparentan ser personas normales o que llevan una vida socialmente normal? Ujú. ¿O el asesino serial tipo, qué sé yo, el asesino de la motosierra? Qué sé yo, el que es un monstruo en todos los aspectos. Es que no puedo sacarme de la cabeza la imagen del el Leatherface. Leatherface. Con la... Bailando con la motosierra. Claro, y la música de Fito Páez de fondo. No puedo, no puedo. Hay un espectro de asesinos en serie. No todos los asesinos en serie son iguales porque no todos tienen las mismas condiciones mentales, no todos tienen el mismo background social. Hay un espectro bastante amplio, pero el- lo que no son son los extremos. ¿Cachai? No Claro. son completamente monstruos porque son personas, al fin y al cabo, que tienen que llegaron a ser como son porque tuvieron abandono familiar, porque socialmente fueron abandonados, fueron maltratados, fueron violados previamente cuando eran chicos, etcétera, etcétera. Hay todo un registro de que cómo una persona llega a ser de determinada manera, sobre todo en este de los asesinos en serie. Y tampoco son tipo Hannibal Lecter, estos tipos ultra intelectuales, Claro. carismáticos y bien educados. ¿Cachai? Está más como en los grises, en toda la media que hay entre estos dos extremos, entre el Leatherface y Hannibal Lecter, por Claro. llamarlo de alguna manera. Ujú. En ese sentido, por ejemplo, películas como Monster, del 2003, donde Charlize Theron hace de Ujú. Eileen Woodrose, es muy, muy cercano al caso real de Eileen Woodrose. Que Eileen Woodrose era una chica que fue violada cuando chica, que fue abandonada, vivía en la calle, que su única forma de sobrevivir era prostituyéndose, ¿cachai? Entonces como que nunca conoció nada más allá de lo que podía hacer para sobrevivir, básicamente. Y ejerciendo la prostitución, obviamente fue maltratada y violada muchas veces. Y obviamente en repetidas ocasiones ya tuvo que, para sobrevivir, tener un arma de fuego y matar. ¿Cachai? Y empezó luego a hacerlo de forma sistemática. Ujú. Por eso como que en el caso de Eileen Woodrose como que tengo mis reparos como que la clasifiquen tan ligeramente como una asesina en serie. Porque hay un montón de... una base de lo que experimentó ella en su vida, de que es muy distinto a, por ejemplo, John Gacy, que él tenía una buena posición, tuvo una buena familia, ¿cachai? Y que como que abusaba de ese poder, ¿cachai? Para poder asesinar a niños jóvenes, ¿cachai? Eileen Woodrose se vio en este ambiente y trató de sobrevivir lo mejor que pudo. O sea, como que, ¿qué más le podemos pedir a una persona que nunca tuvo una oportunidad en la vida, al final? Y siento que la película lo retrata súper bien y la actuación de Charlize Theron es, o sea, otra cosa. Por algo, no sé, estuvo nominada al Oscar, no sé si lo ganó por mejor actuación en esta película. Uy, voy a aprovechar de revisar. No conocía la historia de ella. Sí, también en Netflix hay un documental sobre asesinos en serie que en un capítulo hablan de Eileen Woodrose, que es bastante interesante, y está la película, que también está súper bien hecha en ese sentido. Es bastante cercana, porque está muy bien investigado también. Y es dirigida por Patty Jenkins, que también es una súper buena directora. Entonces, por ahí también es muy bueno el enfoque que le da a ella a la historia de Eileen Woodrose. Oscar a Mejor Actriz el 2004, Globo de Oro, Premio Sindicato de Actores, Critics' Choice Award, sí, se lo llevó todos por Mejor Actriz. Mira, no conocía tampoco la película. Ahora me acordé el nombre del asesino que les decía, A ver. que como el único ejemplo que conozco de este asesino como ultra inteligente, que es autoconsciente de su maldad, que es Ed Kemper, que sale en la serie Mindhunter. Y era un tipo que estaba absolutamente... El Mati mueve su cabeza Sí. afirmativamente Sí, y efusivamente. el tipo era muy, muy inteligente.
tan así que el tipo se autodiagnosticó. O sea, el tipo sabía lo que tenía y sabía, era muy consciente de todas estas perversidades que él tenía. Él terminó asesinando a su mamá y teniendo sexo con la cabeza de ella. O sea, un tipo absolutamente perturbado, pero él sabía muy bien que estaba perturbado. Él, exactamente. Era ¿Pero un qué tipo de perturbación tenía? ¿Qué enfermedad se autodiagnosticó? Oye, ahí sí que no me acuerdo precisamente el problema mental que tenía él, pero era un tipo que cuando lo entrevistaron, el FBI lo entrevistó, era un tipo que era absolutamente lúcido cuando hablaba. Y cuando él hablaba de los crímenes que había cometido, de los asesinatos que había cometido, era también absolutamente lúcido y detallista. E incluso como que le daba placer hablar de estas cosas. Y él, como que en el juicio, cuando lo arrestaron, él dijo así como que, por favor, denme una pena muy alta porque yo no puedo estar libre. Estoy libre, voy a seguir cometiendo estos asesinatos y yo soy un peligro para la sociedad. Era súper consciente de eso. Súper consciente de eso. Pero también sabía de que era algo que no podía evitar tampoco, que lo iba a seguir haciendo. Algo así como este poder de hacerlo porque pueden hacerlo. Eso es algo que me perturba igual en general, que tú ya lo dijiste, que la personalidad como que no tienen cero empatía y que son súper fríos. Eso a mí me perturba mucho cuando se habla o se retrata, o sea, los asesinos seriales hablan o se los retrata muy fríos, muy calculadores y claro, como que fueran una pared muchas veces como describiendo lo que han hecho y, por ejemplo, las imágenes que estábamos viendo ahí, o sea, con una cara totalmente neutra, diciendo lo que está... No tengo nada contra los lentes poto botella y ese tipo de bigote, pero se veía muy perturbado. O sea, muy perturbado y muy estoico. O sea, perturbado, una persona perturbada, pero estoica a la muy hora del momento de compuesto. hablar. Eso, así como... Mira, sí, o sea, sí, así precisamente. Una persona coherente. Claro. Claro, sí, y creo que esa es una de las cosas que en general como instrumento de terror o de tensión o suspenso en las películas o en las series de asesinos de seriales, es lo que logra, esta como frialdad, como que tú no te incomoda. A mí me daría menos miedo si el bueno estuviera gritando o desquiciado pegándole a las paredes como Pancho Melo. Que una persona que te está mirando a los ojos y no está prácticamente haciendo ningún tipo de gesticulación facial y está diciendo todo súper coherentemente. Claro, también existen los otros casos de tipos absolutamente alienados y que ya pierden toda conexión con la realidad y que por lo general son los que tienen como casos más serios de esquizofrenia. Claro. y que ya como que su conexión con lo real se pierde en un punto y que, claro, está el caso de Ed Gein, en el que se basaron para la masacre de Texas, hablando de Leatherface, que el tipo estaba ya absolutamente en una realidad alterna, o sea, vivía casi como un animalito en esta casa, él todavía estaba con esta presencia de la madre que lo atormentaba, ¿cachai? Y claro, cuando descubrieron cómo vivía y los cadáveres que tenía y todas las artesanías que hacía con los restos, es súper perturbador. Y claro, en el juicio cuando le hicieron el diagnóstico psicológico, el tipo estaba totalmente ido. Ya, ¿sí? A esa altura ya Etienne no tenía mucha vuelta ya. Entonces, está todo ese espectro del asesino súper consciente, súper ordenado, organizado y el asesino más caótico. Sí, a mí me llama la atención de todo lo que has nombrado, como hablar de asesinos en serie, clasificarlos así, cuáles han sido los gatillantes, o por lo menos los que se nos ha presentado a través de documentales, películas. Pero debo decirlo, soy una SOA muy asidua a ver el Investigation Discovery. Sí, día, noche, a la hora que sea. Y los casos que aparecen ahí no suelen ser de asesinos en serie, pero sí de personas que cuando empieza la historia, porque por lo general lo cuenta la víctima, cuando empieza a relatar la historia, por lo menos a mí me pasa, que empiezo, amiga, date cuenta, amiga, sal de ahí, amiga, por favor. Es como el típico caso de, no sé, que tu amiga está con un pololo medio extraño, celópata, qué sé yo, medio tóxico, y son señales, pues no sé si una como mujer la sabe reconocer o qué, pero siempre son gente más mayor, entonces cuando les ocurrieron estas cosas, estos eventos, eran más jóvenes.
Quizás en la época no está bien reconocer tanto las señales, pero una que lo sabe reconocer es como, ay, no, esto va a terminar mal, va a terminar... Y todo termina absolutamente mal. Claro. Entonces después cuando uno conoce a una persona en la vida real, y me ha pasado conocer personas que tienen ciertos rasgos que ya he visto en estos programas como... Ah, ¿sabes qué? Oh, no, sí, no puedo, no, claro, sí, alerta te saltan suena. todas las red flags. Pero sí, a lo que voy, después de todo esto, la diferencia es que acá, en estos ejemplos que aparecen en el Investigation Discovery, sí son personas que como que saltan las alertas, saltan las alarmas. Ujú, En ujú. cambio, los asesinos seriales, por lo menos en los casos que hemos visto ahora de las películas, parece ser que sí hay un montón que son muy carismáticos. Ocultan todo eso, todos Claro, esos rasgos. claro. Porque ellos saben de que no es normal o que no es socialmente aceptable. Claro, en cambio, en estos otros personajes, que también suelen ser personas carismáticas, sí hay algo que no calza. Ujú. Hay algo que desde un principio no calza. Y los testimonios de las mujeres, en general son mujeres, dicen como, bueno, pero es que eso lo voy a dejar pasar, quizás no es tan grave, Claro. o me pareció extraño, pero quizás una excentricidad, y es como, amiga, si estás viendo esto, no, por si Sí. acaso. Se me vino a la mente el caso de BTK, que fue bastante emblemático porque que también aparece en ciertas partes de Mindhunter, que el tipo pasó sin ser atrapado por la policía durante más de 20 años, o sea, Mm. un periodo de tiempo extenso, y cuando logran encontrar o dar con él, ahí está, el tipo tenía una vida absolutamente normal, estaba casado, tenía hijas, ¿verdad? La familia jamás sospechó de él y que tenía esta doble vida. Mató a una cantidad de mujeres, pero impresionante. O sea, el tipo realmente era un asesino en serie absolutamente metódico y todo. Y era capaz de llevar estas dos vidas absolutamente separadas y su familia nunca se dio cuenta. A pesar de que una vez que lo arrestan y empiezan a mostrar todas las pruebas y todo, y la familia empieza a decir, chuta, estaba viendo todo este tiempo con un asesino en serie. Claro. Y empiezan, claro, obviamente empiezan a reconocer ciertas señales y ciertas cosas que les pareció un poco extrañas. Pero jamás le hizo daño a la familia. Y eso no. es lo otro. Eso es lo otro. O sea, nunca le hizo nada a las hijas ni a la esposa. ¿Cachai? El tipo separó completamente todos esos rasgos en una doble vida realmente impactante de BTK. Como te digo, lo arrestaron ya cuando era mucho mayor, así pasó casi un poco más de 20 años, si no me equivoco. Absolutamente que la policía no tuvo ninguna pista de él. Mató familias completas este tipo. No. O sea, Qué horror. sí. ¿No les pasa que cuando ven estas imágenes, como dicen, ¿cómo no se dieron cuenta que era un asesino, pero que estaba loco? Como te digo, ellos saben actuar tan bien, saben imitar tan bien toda esta cosa como de la normalidad, que pasan absolutamente piola. O sea, hablando de estos asesinos en serie organizados. Claro. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Porque están los otros casos que son ya absolutamente desquiciados y que son mucho más caóticos. Y que por lo general la policía demora mucho menos en atraparlos. Porque Dejan más pistas. dejan más pistas o a veces se van como en una vorágine de matanza una tras otra y los logran como atrapar. Mati, ¿cuánto tiempo llevamos para saber? Porque estoy un poco perdido con la hora. Ya, yo creo que podríamos ir contactando Sí, a alguien que contactemos. sabe del tema, alguien que no es un asesino serial, como lo explicamos bien en el titular, pero nos va a acompañar y tiene harto que contarnos. Asesino cereal, dije. Asesino serial. Asesino Mira, del cereal. Imagino al tigre Tony descuartizado. Mientras se conecta, nosotros... Y nos sigamos. reímos, eso es lo peor. Pero que el tigre... Ya nunca más volvimos a ver tigre Tony. ¿Alguien se Sí, acuerda pues cómo ya. era el tigre Tony? ¿Alguien se acuerda no, cómo era el no, elefante? Iba de a Chucky? decir como la frase Realmente del Tigre Tony, pero existió. no me acuerdo. Oye, es un efecto Mandela. Quizás nunca existieron los... Sí. La única prueba de que sí existieron es que están las cajas de cereales con el sticker pegado de repente Ah, claro. en la cara del pobre elefante, en la cara del gallito de Kellogg's. De Kellogg's. Sí. Oye, el creador de los Kellogg's también tiene una historia súper turbia. Pensé Que que justo iba a decir era un asesino serial. Mira, Sí. le faltó poco. ¿En Le faltó serio? poco, sí. Ahí después podemos hablar de ese tipo, que la historia es fascinante. La dejamos ahí picando.
Ahí está. Cristian, ¿nos escucháis? Súper bien, súper bien. Bueno, ¿Cómo están, bien. chicos? Bien, bien, bien. Bien. Aquí en los estudios el estudio número 15 de Radio Touch. Qué bueno, oye, qué bueno volver a verlos después de tanto tiempo. Sí. Más de un año yo creo que no Más de conversábamos, un año. Claro. ni, Sí. ni virtual ni presencialmente. Nos vimos presencialmente, tuvimos un programa presencial, pero hace bastante Sí, tiempo. pues. Sí. Sí, pues. Antes, Sí, y nos pre-pandemia. hemos encontrado en alguna feria por ahí, en algún evento, y ha pasado el tiempo. Obviamente me hubiese gustado mucho estar ahí presencialmente con ustedes, chicos. Como les contaba, sigo teniendo harto cuidado porque como justamente estoy volviendo a ir a hartas ferias, estoy con harto nivel de exposición. Claro. Entonces, es por un cuidado mutuo. Sí, de hecho, este fin de semana tuviste el lanzamiento del nuevo volumen de La Grieta, ¿verdad? Sí, sí, el fin de semana pasado, sí. Estuvimos en la Plaza Ñuñoa, tuvimos una feria de emprendedores donde logramos hacer una presentación de lanzamiento junto a Carlos Reyes, autor de historieta chilena, y Ariel Valdés del Garaje Hermético, de otro medio de difusión de la cultura pop. Así El que ahí mítico Carlos pudimos, Reyes. sí, así que ahí pudimos hacerlo. Está un poco difícil hacer un lanzamiento, pero se pudo hacer. Súper. Cristian, nosotros estábamos justo hablando de la temática de los asesinos seriales en películas, en series o en documentales. ¿Qué es lo que a ti te llama más la atención dentro de esta temática como un tema de interés? Porque hablábamos nosotros de la diferencia del asesino serial caótico o el organizado, o la manera en que hablaban, la manera en que se desenvuelven. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención a la hora de esta temática? Sí, lo estaba escuchando sobre el tema, que está muy interesante, y tengo una postura que quizás no es la más esperada, pero se las voy a decir. Lo que más me llama la atención de las series sobre asesinos seriales, sobre todo cuando hablamos de asesinos seriales reales, es que las hagan. Mm. ¿Por qué? El asesino serial muchas veces, a ver, pueden tener un montón de motivaciones, pero es frecuente encontrar que una de ellas sea el reconocimiento y la visibilidad. Y en ese sentido, que alguna productora decida hacer una serie serial, documental, película basada en hechos reales de un asesino serial real, me parece que es darle una vitrina que le ayuda un poco a su cometido. Eh, Eso no ocurre. A mí me gusta bastante las series de horror, las películas, la literatura, pero también tengo una concepción de todo este género cuando aborda temas que no son necesariamente basados en algún hecho real, que tiene alguna víctima aún, o familiares de víctimas aún vivos. Ujú. Eh, entonces eso es lo que me ocurre mucho con ese tipo de producciones cuando son con personajes asesinos reales, que no estoy muy de acuerdo en que se les siga prestando esa vitrina, porque siento que de alguna forma es prestarle ropa. Muchos de ellos quieren estar súper visibles, y es un poco como, bueno, yendo un poco como a la ficción, para quienes ya vieron The Batman, es lo que ocurre con el personaje del Acertijo. Claro. Es lo que busca, y entonces eso es algo que me llama mucho la atención, que se sigan haciendo tanto. eh, y eso, creo que es una apreciación súper personal, Ujú. por supuesto. Cristian me No, está no juzgo a spoileando nadie Batman. no juzgo a nadie por verlo, pero eso es lo que a mí me pasa. Inclusive siendo que yo escribo sobre cosas de horror, pero no hago sobre casos reales. Claro. Entonces, eso es lo que me ocurre. Sí, pasa harto que mucho de estas personas eh, tienen esta cosa también muy narcisista. Entonces, Claro. como bien dice Cristian, como que la exposición les gusta mucho. De hecho, muchos incluso casi como que juegan un poco al gato y el ratón con la policía y esperan ser atrapados, Claro. salir en los diarios y todo. Ted Bundy era muy así también. Claro. Claro, por eso también se puso una ley en Estados Unidos de que estos asesinos no podían o se les prohibía lucrar con sus crímenes. Ah, Porque claro. muchos contrataban a un escritor que les sacara el libro y recibían los pagos por eso. Entonces se empezó a prohibir de que ellos pudieran hacer eso o pudieran recibir cualquier tipo de regalías por Ujú. series, películas, libros con respecto a su vida personal. Y lo otro que pasa mucho, y en ese sentido
a mi parecer también estoy como de acuerdo en que un poco se hagan estos documentales o estas películas, es que a ellos les gusta el reconocimiento, pero no que se les diga de frentón que son asesinos. Y eso es algo muy contradictorio que tienen y que pasa mucho cuando los entrevistan. Que les gusta que los entrevisten, que salgan en cámara, pero se cortan o se disgustan mucho cuando en la entrevista empiezan a hablarles de sus asesinatos y empiezan a colocarlos como obviamente los malos o los asesinos. A cuestionarlos, exactamente. Y ahí ellos como que, eso como que hasta ahí nomás les llegó la alegría de que los muestren en cámara. Obviamente hay de todo, hay otros que sí disfrutan mucho con eso. Entonces, por ahí también comparto lo que dice Cristian de que también es como una especie de contradicción entre un poco exhibir o mostrar al público de que esto existe, de que esto pasa, pero también está esta cosa como de vanagloriar un poco la imagen del asesino. Sí, y a propósito que hablaste de hablar de que esta realidad existe, también esa misma frase es la que a mí me hace sentido un poco con cómo ha ido el desarrollo de La Grieta. No sé si Cristian también nos puede ahí contar un poquito más de detalle, por supuesto, sin ningún spoiler. Pero cómo ha ido, que lo hemos ido observando también, no solo en La Grieta misma, sino también en tus posts, por ejemplo, de Instagram, cuando pasan ciertas cosas, cómo se permea la realidad con la ficción, cómo se ha ido desarrollando en La Grieta y en algunas cosas que han pasado también en nuestro país. ¿Cómo llegaste a poner eso? ¿Cómo te lo planteaste para llegar a desarrollarlo? Y ¿cómo ves tú también esto de que la literatura o la historieta también permita poder fantasear con esa realidad? ¿Cómo lo vamos manejando también? Bueno, mira, para hacer un pequeño resumen para los que nos están mirando y no conozcan La Grieta, esta es una historieta de horror policíaco que se publicó su primera parte en 2018. Su primera historia es un caso imposible, es una historia que ocurre muy en solitario, protagonizada por el detective Garrao, quien está investigando una serie de asesinatos justamente, los cuales son muy misteriosos y aparentemente imposibles, ya que cada vez que encontraban estos cuerpos, estos muertos, que coincidentemente resultan ser los peores criminales de una ciudad, estos aparecen con restos humanos de otros individuos dentro de sus torsos. Sin embargo, sin evidencias de cómo se pusieron ahí. No hay forma lógica de entender cómo esto ocurre y mucho menos del responsable. Y es desde este punto de partida que Garrao emprende un viaje, una investigación que lo va a llevar a enfrentar horrores que son tanto del ámbito más realista, nosotros más cotidianos, de los cuales varios nosotros podríamos identificarnos, pero también del ámbito sobrenatural. Parte del sello de las historias de La Grieta es narrar horrores reales por medio de fantasía oscura. En este sentido, en el primer volumen de La Grieta vamos a tener como villanos a un jefe, a un comisario déspota que lo extorsiona constantemente, que está dispuesto a todo con tal de salvar el día, su propia vida y lo que él piense que está bien, y no tiene ningún asco en hacer lo que sea necesario. Y a grandes rasgos, en los tres volúmenes de La Grieta, lo que siempre se va a postular es de dónde viene la maldad que siempre nos aqueja y si es que acaso nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables o no de alimentarla. Ese es como, a muy grosso modo, lo que se plantea en los tres cómics. Ocurren situaciones distintas, por supuesto. El primer cómic ocurre muy en solitario, que tiene que ver también con el descubrimiento de Garrao de todo el misterio de La Grieta, entender qué ocurre. Es como, por así decir, la revelación de esto, meterse dentro de esta pesadilla. Y en el segundo volumen, que lanzamos en noviembre del 2019, estamos un tiempo después de los acontecimientos del primer cómic en una ciudad, la misma ciudad, extremadamente convulsionada, con una ciudadanía totalmente descontenta por cómo las autoridades han manejado este caso en particular. Claro. Y que han tomado la justicia por mano propia, están saliendo a la calle y están acabando con las personas que ellos consideran que pueden ser criminales de forma muy violenta sin determinar incluso medir nada. O sea, a un cabro chico que pudo robar una billetera desde un bolsillo sin violencia incluso, lo pueden matar
porque consideran que ya está bueno y que así es nomás en la cosa. Todo esto, como, con todo esto como convulsión ciudadana, estuvo escrita antes de lo que fue el estallido social. Ujú. De hecho, el cómic lo lanzamos en la calle finalmente porque Sí, estaban todos los espacios cerrándose producto del mismo Sí. estallido. Claro. Y mucha gente me hacía el alcance de que estaba como tocando temas que estaban muy candentes en ese momento y que tienen Sí. relación con el estallido. Para mí gustó otro síntoma más de toda la gente que pensaba que esto no se vio venir de ninguna forma, cosa que es una mentira que ellos mismos instalaron, porque por Ujú. supuesto se estaba viendo desde muchos lados. En ese caso, vuelvo a tomar elementos que estaban ya ocurriendo para nutrir el horror de la grieta. La sustancia de la grieta tiene que ver con eso, con apoyarse justamente en lo que está pasando. Siempre vas a encontrar monstruos, cosas sobrenaturales, pero nunca son gratuitas en este cómic. Siempre están apoyadas con cosas que tú vas a reconocer porque has visto en la tele, en el diario, en Twitter o porque las has vivido. Y en ese sentido, todo lo fantasioso que puede tener está bien instalado porque está sujeto de estos otros componentes del horror real. Ahora con la grieta, el volumen 3 que lanzamos el fin de semana pasado, estamos en un desenlace de esta historia. Obviamente no les puedo contar del 2 mucho para quienes no lo hayan leído porque no es mi idea spoilerlos, pero lo que sí les puedo decir que la primera historia es una historia que justamente parte en solitario, con un tono súper asfixiante, súper como íntimo, esto de como estar muy encerrado y de a poquito irse abriendo a la pesadilla y descubriendo las cosas que están pasando. Y del volumen 2 que es este que ocurrió durante el estallido, es una historia que incluso transcurre completamente de día en su mayoría. Estamos en un ambiente mucho más abierto, estamos en la calle, vemos que todas las atrocidades ocurren a plena luz del día, queriendo de alguna forma decir que ahora a los monstruos, tanto los humanos como de los otros lugares que podemos encontrar, ya no tienen ninguna vergüenza en actuar a vista y paciencia de todos. Una como metáfora súper clara. Y ya en el tercer volumen tenemos un desenlace. Aquí corresponde ponerle fin a la historia de la grieta, porque por supuesto queda en vilo el segundo volumen. Y acá tenemos una componente distinta, que es que la historia parte muy en solitario, con un personaje, un protagonista que tiene que enfrentarse a distintos antagonistas. En la segunda se comienza a ampliar muy levemente el abanico de protagónicos que actúan en conjunto. Sin embargo, y así todo, siendo tan poquitos, no logran hacer mucho para poder remediar las situaciones. Y en este tercer volumen es el momento para poder ya ponerle fin a las cosas y arreglarlas. Y aquí tenemos justamente, se van formando alianzas que no son son bastante ásperas al inicio, pero es lo necesario para de alguna forma detener toda esta locura que está desatada. Y que tiene que ver también con varias cosas que están pasando. No sé si quieren que les lea un poco la sinopsis del cómic. Adelante. Ya, Obviamente la sí. sinopsis no les va a revelar grandes cosas, algunas que son muy necesarias, pero para darles una idea. Se busca a Samuel Garrao. El principal sospechoso en la masacre de Ciudad de la Montaña se ha fugado a través de una gran grieta que cruza toda la capital. Tras proveer las instalaciones para que las fuerzas especiales desciendan en sus abismos, uno de los bomberos a cargo ha desaparecido en su interior. Ante la indolencia y sospechoso actuar policial, la ex detective Karina Stern formará una áspera alianza con el voluntario Ignacio Duarte. Juntos improvisarán un plan de rescate para encontrar a su hermano perdido y al mismo tiempo evitar que el mayor Agregada y los horrores de la grieta corrompan con toda su furia e insidia a Garrado. No, Samuel Garrao. Me gusta ese personaje. Este Esta, cómic es totalmente una historia como de persecución y rescate a la vez. Es una historia que va a estar contra reloj. Y la idea es justamente compartir ese grado de tensión de que ya estamos en la quemada y tenemos que hacer algo al respecto para salvarnos a nosotros mismos en esta situación. este tercer volumen, ¿ya lo tenías planteado desde el inicio o lo fuiste construyendo a medida que iba avanzando en lo que era el primero y el segundo volumen? Mira, el primer volumen de La Grieta antes se llamaba simplemente La Grieta, Sí, Claro. porque no sí. estaba planificado hacer un segundo menos un tercero. Ujú. Pero dado que le fue muy bien, de hecho la primera edición
La primera edición fue de 1000 ejemplares, lo cual es bastante para un mercado muy chiquitito, muy pequeño, el mercado que tenemos de historieta chilena. Sin embargo, se fue rápidamente. Y es por eso que decidimos sacar un segundo volumen y escribir, y en ese sentido, cuando hice el segundo volumen, ya pensando cómo iba, dije, ok, tiene que haber un tercero para poder tener cierta holgura y escribir el desenlace de esto. No lo quería dejar abierto ni un cuarto, ni un quinto, ni nada de eso, porque siento que cuando estaba escribiendo el segundo, y terminé de alguna forma, tenía algunas luces de cómo debía terminar, que en estos 3 libros ya debía estar muy bien explicado todo lo que se postula en esta historia, cómo se enredan las cosas y cómo termina. Dejarlo abierto para continuar creo que es solamente un camino peligroso que podría poner en riesgo la integridad de la obra, quemarla y convertirlo en un recocido eterno, de lo cual no estoy de acuerdo. Así que fue como, si bien no era la intención inicial, sí, ya cuando estaba escribiendo el segundo, tenía más o menos claro que debía terminar el tercero y más o menos cómo. Así que eso me dejó varias como indicaciones de cómo avanzar. Sí, por lo general ya como que la trilogía es una extensión bastante buena como Sí. para una obra. A veces como que en algunas obras la codicia de continuar y continuar cuando se está yendo bien como que tiende a, como dice Cristiana, a quemar un poco todo Sí, creativamente. Sí, es un buen plan. 3, siempre en una obra como a largo plazo es un buen plan, porque claramente marca el inicio, desarrollo final. Entonces, Claro, los 3 actos los 3 clásicos. actos. Entonces, claro, Sí. es un buen plan. Sobre todo es importante mantener la coherencia entre la idea, como decía Pancho, cuando ya se empiezan a sacar por sacar y buscar una historia, como que empezar a generar una historia, o sea, inventarse otra historia solo para alargarlo, ahí es cuando se empieza como el degradado de la calidad del mismo material inicial. Sí, como Claro. lo plantea Cristian, creo que es súper como ordenado también, como esta cosa del primer tomo como en solitario del personaje y que luego empieza esta apertura en el segundo y ya para el tercero como darle el requiem final a todo. Claro, sí. Sí, lo bueno para los lectores es que si se van metiendo en esto, se van a dar cuenta que cada uno de los cómics tiene si bien hay como una línea que conduce toda la estética de estos historietas, igual tienen características bastante propias. En el primer cómic van a encontrar ambientes sumamente en penumbra, donde priman los tonos verdes o los azules, pero más allá de eso es como una sensación húmeda o pútrida, todo bastante encerrado. En el segundo cómic ya estamos casi siempre de día, con una lluvia constante y tonos más claros, pero también más de lavado, más desaturados, como falta de vida. Sin embargo, en el tercer cómic ya nos damos les voy a mostrar una página, pero déjame Una seleccionar página que no diga nada todavía. Claro. Sí, justamente. Ya, pero hacia el vuelo. Pero van a encontrar tonos mucho más encendidos, mucho más saturados. Sí. Y esto no es como solamente un tema de decisión como de técnica, sino que tiene que ver también con darle un aspecto diferente. Que no se topen con el mismo libro cuando pasen de uno al otro. Claro. Cada tomo tiene su personalidad al final. Cada uno tiene tiene su personalidad. Y en este caso la saturación de color obedece también a las cosas que se van encontrando dentro de la grieta. Querer darlo tiene un tono un poquito más onírico, si bien igual el tipo de ilustración es muy similar, pero darle otro aspecto. De hecho, tenía muy presente los dibujos de Cam Kennedy en Imperio Oscuro de la Guerra de las Galaxias, que justamente había colores que ni siquiera representaban los colores que uno esperaría. Las pieles eran verdes a veces, otras veces rojas intensas, magenta, y si bien no es el caso, pero sí el tema de la saturación de color era algo que quería desarrollar acá para que el libro tuviese un aspecto distinto. Porque aparte, si bien sigue la historia de lo que viene en el 2 y el 3, cada uno presenta también cosas diferentes. Tú podrías eventualmente toparte con un cómic de la grieta en la casa de un amigo, ponte tú, si no leíste ninguno, te topaste con el lobo en el 3 y lo pediste prestado, y lo podrías leer y entenderlo igual. Obviamente, se disfruta mejor la experiencia si pasas por el 1, 2 y 3.
pero esa es una de las gracias de poder darle como personalidad propia también a cada uno. Y se ¿Dónde? nota, Ah. sí, perdón, no, es que iba a decir que ahí se nota también que además de estar muy bien pensado, tener esta estructura, está hecho con cariño, con mucho cariño, dedicación y que está aprovechando una de las riquezas que tiene la historieta, que es lo visual, o sea, cómo aportan también los colores, los trazos, los Exacto. dibujos, que al final todo eso aporta a contar la historia, no solamente cómo se va desarrollando, sino que eso también aporta a armar a la cabeza del lector la historia misma. Así Claro, que- se está narrando con todos esos elementos Sí, en por conjunto. supuesto, sí. Ujú. ¿Dónde se puede encontrar ahora la grieta? El tercer tomo y tal vez los otros tomos también, para los Sí, que están mira. descubriendo esto. La Grieta volumen 3 todavía no llega a librerías. Ujú. La lanzamos hace poquito y la Ujú. estamos vendiendo directamente en nuestra editorial, que es Cuadernísimo. Ujú. Se van a agotar siempre como cuadernos Sí. que están buenísimos para que no les quepa ninguna duda. Y en cuadernísimo.cl, que es nuestra tienda online, están disponibles todos los productos y por supuesto todos los ejemplares de la Grieta. Excelente. Hacemos envíos a todo Chile por pagar vía Starken. Y obviamente siempre se van con un dibujito, una dedicatoria personalizada para cada uno. Así que Qué es una mejor. buena instancia. Sí. Y además tenemos una oferta por los 3 cómics. Así que si alguien no Buenísimo. ha leído ninguno y quiere llevarse los 3 de una, pues hay un pequeño descuento que pueden aprovechar. Y bueno, y es una súper buena instancia porque hay gente que esperó desde el 2018 hasta la fecha, estos días para poder completar la historia. Y ha habido harta gente que ha ingresado y se ha llevado la colección completa, lo cual para ellos va a ser excelente porque van a poder avanzar a su propio ritmo desde el 1 al 3. Sí, por supuesto. También quiero mencionar, bueno, todos los que nos están viendo, que vayan chequeando las redes, sobre todo en Instagram, de Cristian, Ujú. porque ahí siempre él va poniendo dónde está, con Cuadernísimo, siempre se están moviendo en ferias, casi todos los fines de semana, me parece. Entonces, también Sí. podrían, si quieren conseguir Ujú, algún volumen claro. de La Grieta, podrían también seguir las redes de Cristian y de La Grieta misma en Instagram, para que vayan siguiendo este recorrido y vean dónde lo pueden adquirir también. Sí, me pueden seguir en La Grieta Comic, muy, muy sencillo. Y como decía Lu, siempre estamos comunicando dónde vamos. Estamos tratando de ir sobre todo ahora que estamos como en medio del lanzamiento, estamos tratando de hacer esta difusión y ir a estos lugares para conversar con la gente, mostrar el producto, que es lo que hacemos mucho. Justo ahora estamos en un pequeño receso porque tuvimos un inicio de mes muy intenso, Claro. súper intenso, sin fin de semana ni nada. Pero el 21 de mayo me podrían encontrar, voy a estar en el Multiverse Fest, que se va a hacer en Macul, en Mundo Sport. Voy a estar el 21 de mayo en la tarde como invitado en el stand de Basinga. Ah, perfecto. Perfecto, Con súper. Ariel de Basinga Comics me van a poder encontrar el sábado 21 de mayo en la tarde. Mundo Para Sport, quienes el den una Líbano vuelta. 5001. Correcto. Mira, me lo sabía. Por algo lo sabremos acá en Radio Tacha, el Líbano 5001. Qué bacán. Qué bueno que tú lo sabes porque me estaba dando acordar de la dirección. Así que eso prontamente, pues, y obviamente vamos a estar comunicando siempre todo lo que se venga, pero estamos ahí tratando de estar muy presentes para que cualquier persona pueda darse una vuelta y conversar y conocer este trabajo. Cristian, un gusto estar otra vez contigo. Ojalá la próxima vez nos podamos encontrar presencialmente una vez más. Tenemos hartos programas con ideas que tenemos pensado que no hemos podido llevar a la realidad por distintos motivos. Hoy no nos acompañó Nano, quien siguió mandando saludos después, más Se tarde. dignó a mandar Se saludos. dignó a mandar saludos. Y nos mandaron saludos también los amigos de Rock y Palancas que estuvieron con Ay, nosotros también sí. en la época pandemia vía Zoom, estuvieron Sí. con nosotros, así que muchos Un saludos. a los saludo cabros. para ellos que sí. Sí, saludos a los cabros. Jugamos grandes juegos con ellos también y hablamos de juegos de pelea, ¿fue que hablamos esa vez? Sí, creo que sí. Creo que Juegos de sí. pelea. Si quieren buscarlo, búsquenlo en YouTube, el canal de Psycho Geek lo van a encontrar, al igual que van a encontrar los capítulos que hemos estado con el mismísimo Cristian Luco también. Exactamente. Así que, palabras al cierre. Nada, agradecer a Cristian. Iba a decir lo mismo. Sí, Me has robado las palabras de la sí, por estar en contacto y hablarnos de esta tremenda obra que es la Grieta Comic para que todo el mundo la conozca y
Y vaya a leerla ahora ya. Ahora ya lleve de lo bueno, pero llévelo ahora mismo. Y bueno, Cristian, tú sabes, acá Psycho Geek abierta las puertas Así para es. cualquier colaboración que quieras hacer. Acá, mira, acá está el micrófono esperándote para cuando quieras venir. Tiene tu nombre ese micrófono. Tiene tu nombre ese micrófono ya. Así que, bueno, cualquier cosa, acá estamos. Y no se olviden de seguir a La Grieta Comic en Instagram. Correcto. Genial. Pancho, Álvaro y Lu, muchas gracias por todo, por el espacio. Se les agradece mucho siempre todo el apoyo en la difusión. Yo sé que ustedes saben que el camino de la historieta chilena, sobre todo, es bastante complicado. Ujú. Los dejo muy invitados a todos los que están viendo esto, que se atrevan a meterse. Hay mucho cómic chileno muy bueno. Sí. Está bueno, está bien que exploren. Por supuesto, los invito, aunque la referencia es muy de cerca, que exploren esta historia de horror. Pero es bueno porque estamos aquí y no estaríamos aquí si no fuese bueno. Y eso es reflejo también del apoyo de los mismos lectores. Así que los dejo súper invitados y con esta recomendación de que se adentren en los abismos de la grieta y la lean. Sé que les va a gustar. Súper. Excelente. Psycho amigos, no sé cómo le vamos a decir a la gente. Los Tenemos que Psycho inventar. amigos, sí. Los Psycho amigos. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Esperemos que con Nano. Esperemos que con a ver si se digna aparecer. No Si sabemos, no sabemos. No lo sabemos. O quién sabe si vamos a estar turnándonos. Quizás la próxima semana falta Pancho. Mira, Pancho es el único que tiene asistencia completa este Sí, semestre. sí. soy muy Mateo yo. Pancho, vamos a poner una 7 al foto. libro. Vamos a poner una foto del alumno del mes acá. Nota 7, promedio 7. Nos encontramos la próxima semana, mismo horario, mismo día, mismo canal, mismos canales y Mismos Psycho amigos. mismos seis conmigo. Así que, O eso esperamos. o no, O no, o no, O no. o no. Adiós. Adiós. Adiós.